¿Cuál es la cosa más estúpida que hiciste de niño? Pinté el auto de mi madre con pintura roja para paredes. Pensé que le estaba haciendo un gran servicio. Todavía hay algo de pintura roja en el garaje de mis padres a día de hoy. Debo haber tenido alrededor de 9. Había un centro de entrenamiento de paracaídas cerca de mi casa, así que un día mis hermanos y yo decidimos colarnos en el terreno y probar el circuito de asalto. Parte de ella era un enorme parque infantil con una cuerda larga al final, 3 metros tal vez. ¿Adivina quién se dejó caer por la cuerda como si fuera un poste de bomberos? Sí. Tuve que ir en bicicleta a casa con las palmas rasgadas. El dolor era intenso, pero el olor de la fricción era espantoso. Tenía una casa club en mi patio trasero e hicimos una trampa que dejaba caer ladrillos reales sobre la cabeza de alguien si entraba por la puerta. No sé qué diablos estábamos pensando. Decidí probarlo para ver si funcionaba. Lo hizo. No sé qué diablos yo estaba pensando. Estoy bastante seguro de que tengo una bonita cicatriz en la cabeza que no será visible hasta que empiece a quedarme calvo en mi vejez. Mi prima y yo estábamos aburridas y nos arreglamos las uñas con las realmente baratas que pegas. En realidad estábamos jugando con el pegamento y terminamos pegando nuestros pies. Fue divertido hasta que no pudimos separarnos los dedos gordos de los pies. Su hermana entra y trata de ayudar, pero ninguna cantidad de loción, jabón, remover de esmalte de uñas, etc. no separaría los dedos de los pies. Al final, simplemente nos arrancamos los pies el uno del otro. Error. Hasta el día de hoy discutimos si era peor que te rasgaran la piel del dedo del pie o que te pegaran la piel de otra persona. Mis hermanos y yo nos coloreamos con rotuladores verdes y fingimos que éramos tortugas ninja. Tomó literalmente semanas deshacerse del ligero tono verdoso. El título decía lo más estúpido. No lo mejor. Cuando tenía 4 años hicimos un viaje escolar a la estación de bomberos. El tipo que nos dio el tour resultó ser el padre de mi mejor amigo. Hacia el final del recorrido, nos reunió a todos y nos dijo que si alguna vez nos metíamos en problemas y hay un incendio, siempre deberíamos buscar un teléfono y marcar el 999. Cuando llegué a casa, pensé que sería una buena idea llamar al 999 mientras mi madre estaba fuera de la habitación. El operador preguntó cuál era la emergencia, y por supuesto dije fuego. Después de darme cuenta de que había cometido un terrible error, decidí contarles una broma. En un intento por aliviar la tensión, antes de que mi madre regresara a la habitación y yo colgara. Menos de 10 minutos después, escuchó las sirenas acercándose, cada vez más fuertes antes de ver un familiar camión de bomberos rojo estacionado en mi calle. Lo siguiente que sé es que llaman a la puerta. Y mi mamá abre para encontrar al papá de mi amigo junto con otros 4 o 5 bomberos. Obviamente, lloré mucho por toda la situación y me disculpé por hacerles perder el tiempo. Durante el próximo año, cada vez que escuchaba sirenas, siempre le preguntaba a mi madre si era policía, una ambulancia o los bomberos. Porque estaba convencido de que si fuera la policía, vendrían a arrestarme. Solía tener problemas leves con una fuga en mi trasero cuando era niño. Más tarde descubrí que se debía a una fisura anal bastante grave y tuve que someterme a una cirugía para repararla. Pero como mis padres no lo sabían en ese momento, tenían la impresión de que no me estaba limpiando. Me metía en problemas cada vez que mi mamá lavaba mi ropa y veía que tenía rayas en mi ropa interior. Entonces, comencé a esconder los peores en las paredes de mi habitación. Y eso parecía ser una solución permanente. Avancé rápido hasta aproximadamente 20 años después, mi papá ahora es dueño de la casa y la estamos remodelando para venderla. Y escucho a mi papá gritar, ¿qué diablos? Desde el otro lado de la casa. Entro en la habitación de mi infancia y él ha desenterrado aproximadamente 20 pares de blancos apretados que están más erosionados y llenos de polvo. Ya me había olvidado por completo de esto, pero todos los recuerdos regresaron rápidamente a mí en ese momento y me reí mucho. Salté de una camioneta en movimiento cuando tenía 7 años. La amiga de mi mamá nos dejó a su hija y a mí solos en la camioneta mientras ella iba a buscar a mi hermano y a su hijo. Dejó las llaves en el encendido y la hija decidió que quería conducir. El auto comienza a rodar hacia atrás y empiezo a enloquecer porque no quería estar en un auto en movimiento conducido por una niña de 6 años. Abrí la puerta corrediza y salté. Afortunadamente no íbamos muy rápido y solo tuve algunos cortes y moretones. Por alguna razón, fui el único que se metió en problemas cuando regresó la mamá. Afortunadamente, la camioneta no chocó contra ningún otro automóvil y terminó en una pequeña zanja. Así que tenía alrededor de 4 o 5 años y había una toma de corriente en el dormitorio, aproximadamente 1,5 metros, de mi hermano y mis literas. Bien. Un día estaba intentando desconectar un cable de dicho tomacorriente y estaba atascado. Luego mi yo de 4 o 5 años pensó que un cuchillo sería la herramienta perfecta para sacar el cable. Luego procedí a clavar un cuchillo en el tomacorriente y sacar el enchufe. Fue bastante sorprendente darse cuenta de que era una mala idea.
Tengo un ligero recuerdo de cómo mi cuerpo fue lanzado hacia atrás en la litera de abajo. Al final, se quemó el fusible y lo hizo con tanta fuerza que el fusible se derritió. Mi padre era maestro de escuela y disfrutó mucho de volver a contar esta historia y mostrarles a todos la mecha que se había derretido. Yo no. Mi papá. Cuando mi padre era un niño, probablemente alrededor de los 5 o 6 años, tenía una camisa favorita. Estaba obsesionado con esta cosa y quería usarla 24 horas al día, 7 días a la semana. Mi abuela, que era remilgada y correcta, nunca le dejaba usar camisas que no estuvieran planchadas. Esperaba ansiosamente que mi abuela planchara un día su camisa recién lavada. Ella terminó y se lo pasó, luego se dio la vuelta para agarrar algo más. Mi papá estaba tan emocionado que su camisa estaba lista que extendió la mano. Agarró la plancha y le dio un gran beso de agradecimiento. Los resultados fueron tan predecibles como cabría esperar. Fuente, mi abuela. Era el año 1997. Tenía 6 años y estaba en primer grado. Acabamos de llegar del recreo para una hora de cuentos. Mientras nos sentamos en el suelo, escuchando la historia, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Qué pasa si tomo este pequeño guijarro del patio de recreo que acaba de clavarse en el zapato de alguien y me lo meto en la oreja? Así que hice eso. Lo puse y lo saqué 2 veces. Cuando lo pongo por tercera vez, no salió. El primer intento de remoción fue el extremo puntiagudo de mi lápiz número 2. Pensé que podría obtener un buen apalancamiento de esa manera. El intento falló. El segundo intento fue mi mamá usando pinzas enojada en casa después de que mi hermana le dijera que tenía una piedra clavada en mi oído, a pesar de mis súplicas de no decírselo a mamá. El tercer intento fue que los médicos de la sala de emergencias usaran unas elegantes pinzas después de tener que atarme a la camilla de exploración porque me estaban lastimando mucho. Esto resultó en que la piedra se empujara aún más hacia mi oído y causara daños en el tímpano. El cuarto intento fue el especialista en oído nariz garganta que sabía cuándo dejar de intentarlo ya que resistí la incomodidad. Le informó a mi mamá que tendría que sedarme y me estirarían la oreja para sacarlo, ya que la piedra era demasiado lisa y estaba cubierta de cerumen. También nos contó una historia divertida sobre un niño de mi edad que se puso un frijol en la nariz y brotó. El último intento fue la cirugía para remover la roca. Las enfermeras me preguntaron qué iba a ser para Halloween y lo discutimos hasta que el gas me dejó sin sentido. Me desperté gritando porque estaba tan fuera de mí confundido y no sabía dónde estaba. Mi madre todavía tiene la piedra. Me sacude el tarro de vez en cuando. Tengo 27 años. Mi abuelo todavía me llama Rocky. XD. Cuando tenía 3 años. Mi osito de peluche tiene algo de suciedad. Así que lo puse en el lavaplatos y lo puse en marcha. No más osito de peluche. Una vez puse un oso cerca del fuego para que estuviera caliente al sostenerlo. Eso tampoco salió bien. Entonces, cuando tenía unos 7 años, amaba a Spider-Man. Todo lo que siempre quise fueron poderes de araña. Sabía que se necesitaban arañas radioactivas para conseguirlas y había aprendido en algún lugar que los microondas usan radiación, así que fui por mi patio trasero recogiendo arañas y, como era de esperar, los puse en el microondas. Obviamente murieron, pero yo estaba decidido. Rápidamente coloqué las arañas calientes en mis muñecas. No es mi momento más brillante. Cuando tenía unos 10 años, difundí el rumor en la escuela de que mis padres son traficantes de drogas rudos porque pensé que era genial. Resultó en muchas conversaciones con el director, varios maestros y el psicólogo de la escuela y yo lavando el auto de mi papá durante 6 meses. Cuando tenía 8 años, me metí un borrador de lápiz en la oreja porque sentía raro. Se atascó y no le dije a nadie porque tenía miedo de meterme en problemas. Unos meses después, fallé en la prueba de audición en la escuela y literalmente me olvidé de la goma de borrar incrustada profundamente en mi canal auditivo. Tuve que ver a un especialista por el nivel de audición perdido y encontró el objeto. Una semana después me operaron para que me lo quitaran. Me dieron helado al terminar. Todavía tengo el borrador en un álbum de recortes 32 años después. Comenté inocentemente sobre la cantidad de afroamericanos en el restaurante. Probablemente tenía 4 o 5 años, sí. Según los presentes, padres, abuelos, tías, tíos, di mi observación a un nivel relativamente alto. El restaurante se quedó en silencio mientras todos los ojos se posaban en nuestra mesa. Aparentemente dije: hay un montón de negros aquí. Eso es lo que obtienen los padres, cuando no filtran su discurso en presencia de niños pequeños. Cuando tenía 10 años fui a una semana de campamento nocturno con las chicas exploradoras. Una de mis compañeras de habitación en la tienda de campaña tenía un miedo escandaloso a los insectos. Ella corría, chillaba y en general se asustaba cada vez que veía una mosca, y ni siquiera estoy exagerando en eso. Esto fue una especie de problema en el campamento de verano, pero ella era una persona muy agradable en general. Era alrededor del crepúsculo en la noche.
Encontré una serpiente de jardín en el camino de regreso de la letrina, a unos 20 metros desde la carpa. Bajo la idea de que bueno, le teme a los insectos, no a las serpientes, lo llevé a la tienda para mostrárselo a mi otra amiga. Resulta que también le tenían miedo a las serpientes. ¿Quién lo hubiera pensado? Esta pobre niña se levantó, gritó y salió corriendo de la carpa, cruzó el pequeño vecindario de carpa que teníamos, y todo el camino hasta la carpa de los concejales. Ella todavía estaba gritando cuando salieron. Mi yo tonto decidió correr tras ella y asegurarme de que estaba bien, todavía sosteniendo a la maldita serpiente, que probablemente estaba igualmente asustada en este punto. Los adultos salieron corriendo de la carpa luciendo bastante asustados, lo cual era razonable, considerando los gritos. Me echaron un vistazo de pie allí como una idiota con una serpiente diminuta, y mi compañera de cuarto chillando como loca, e inmediatamente me gritó que dejara ese animal. Así fue como le di a mi compañera de cuarto un ataque de pánico, me mordieron por recoger serpientes, desperté a todo el campamento y aprendí a no seguir la línea con las fobias de la gente. Nicole, si ves esto, lo siento mucho. Debo haber tenido unos 7 años y me estaba quedando con mi tía y mi tío en su granja. En medio de la nada en los 80, no había mucho que hacer para pasar el tiempo, así que tuvimos que inventar juegos para ver a dónde nos llevaba. Este fatídico día, el juego consistía en intentar asustar a las vacas en el campo contiguo. Intentamos escabullirnos por la valla y gritar. Intentamos fingir que saltamos la valla, incluso intentamos una palabrota que mi hermano escuchó una vez. A las vacas no les importaba una mierda. Probé la táctica de pretender saltar la valla que falló anteriormente, pero esta vez el giro fue realmente saltar la valla. Resulta que los niños blancos no pueden saltar y mis muslos chocaron con la línea superior de alambre de púas de la cerca, las púas de metal se engancharon en mi carne y me aferraron. El impulso arrastró el resto de mi cuerpo, pero no tanto como para librarme. Colgué ahí, los pequeños fragmentos de acero se arrastraron lentamente a lo largo de mis piernas mientras la gravedad hacía su magia. La buena noticia es que pude sentarme en la cómoda silla de mi tío, en la que nunca antes me habían permitido sentarme. Tenía un descansapiernas extensible que era súper elegante en esos días. La mala noticia es que todavía tengo una pequeña cicatriz en el muslo, un pequeño diamante blanco. Realmente no es una cicatriz muy impresionante, por lo que la mayoría de la gente no cree completamente la historia, incluso cuando yo lo demuestro. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos.